Iniciaremos la tutoría número 4, resolviendo el ejercicio número 1. Nos piden esbozar gráficamente las siguientes trayectorias, debemos indicar su sentido y además debemos expresar la trayectoria con una ecuación no paramétrica, es decir, que no depende de t. Entonces vamos a comenzar con la A. Nos dicen que z de t es igual a menos 1 más 2jt para t mayor o igual a 1 y t menor o igual a 2. Entonces, si ven lo que les define esta ecuación de acá, es una recta que pasa por el origen. Y este rango al fin y al cabo lo que les va a hacer es delimitar un segmento de dicha recta. Entonces lo que tenemos que buscar es el punto inicial dado por t igual 1, que sería sustituir t igual 1 en esta expresión que les dan acá. Eso nos daría menos 1 más 2j. Y encontrar el punto final de ese segmento, que sería encontrar cuánto es z para t igual 2, que sería z de 2, y eso sería menos 2 más 4j. Entonces ya tenemos los dos puntos sobre el plano z que definen dicho segmento. Uno está por acá más bien, y el otro está por acá. Esto es 4j, esto es 2j, esto es menos 1 y esto es menos 2. Entonces ya podemos pasar la línea que une estos dos puntos. Y lo que nos quedaría además es definir la dirección, que si ven, este es el punto inicial, este es el punto final, entonces tendríamos esa dirección. Ahora lo que falta es definir esta segmento de recta mediante una ecuación que no sea paramétrica. Entonces vamos a observar que todos los puntos que están en este segmento tienen el mismo ángulo con respecto a la horizontal, con respecto al eje real. Para calcular ese ángulo vamos a extender esta recta de acá. Para efectos de visualización vamos a buscar este ángulo de acá que vamos a llamar alfa, que también podemos proyectarlo acá. Sería esta de acá. Y podemos llamar a esto zeta. Y ven que aquí se forma un triángulo rectángulo. Este cateto mide 1 y este cateto mide 2. Por lo tanto, zeta es igual a tangente inverso o arcotangente de 2 sobre 1, 2. Y alfa, que es el ángulo que estamos buscando, que sería lo mismo que el argumento de z, sería 180 o pi menos zeta. Vamos a ponerle que el ángulo de z va a ser igual a pi menos tangente inverso de 2. Entonces ya tenemos la primera parte de la ecuación que define este segmento de recta de una manera no paramétrica, y la otra característica que vamos a utilizar de z para definir este segmento de recta sería la magnitud de la línea que va desde este punto hasta el origen y la magnitud que va desde este punto hasta el origen. Entonces vamos a calcular esta distancia desde el punto 1 hasta el origen. Entonces vamos a llamarlo la magnitud de z1, es igual a la raíz de la parte real, que es menos 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 2 al cuadrado, y esto es 5, raíz de 5. Y la magnitud de z2, que sería la magnitud de la línea que une el origen con el punto 2, sería raíz de la parte real, que es menos 2 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 4 al cuadrado. Esto es lo mismo que raíz de 20 o 2 raíz de 5. Entonces veamos que este segmento de recta va a estar delimitado por todos los valores de z, por todos los puntos sobre el plano complejo cuyo ángulo es pi menos tangente inverso de 2, y que además su magnitud va a estar entre raíz de 5, que sería hasta acá, y 2 raíz de 5. Cualquier punto con este ángulo de acá, pero con una distancia menor o con una magnitud menor a raíz de 5, sería esto de acá, no forma parte de ese segmento, y todo punto que tenga una distancia mayor o una magnitud mayor a 2 raíz de 5 no pertenece, porque sería lo que está por acá afuera. Entonces ya tenemos que, para definir ese segmento, basta con decir que el argumento de z es pi
menos tangente inverso de 2, y además que la magnitud de z va a estar acotada por 2 raíz de 5 y raíz de 5. Y esa sería la respuesta para la trayectoria A. Ahora vamos a encontrar la trayectoria definida en B. Nos dicen que z de t es igual a 2 menos jt para t mayor o igual a menos 3 y t menor o igual a 1. Observen que sin importar el valor de t, la parte real de z siempre va a ser 2. Entonces, eso nos da información de que lo que vamos a obtener va a ser un segmento de recta vertical que va a pasar o va a cruzar el eje de los reales en 2. ¿Qué tenemos que encontrar ahora? ¿Cuál va a ser el punto inicial y cuál va a ser el punto final de dicho segmento de recta? Entonces, lo que tenemos que calcular ahora es z de menos 3, que sería el punto inicial. Sabemos que va a ser 2 más 3j. Y ahora tenemos que encontrar el punto final del segmento, que sería sustituyendo con t igual 1, que sería encontrar z de 1, que sería 2 menos j. Entonces ya tenemos los dos puntos. El primero sería este de acá y el segundo sería este de acá. Observen que aquí está 3j y aquí está menos j. Entonces ya tendríamos la línea que los une, que sería esta de acá. Y la dirección, si este es el punto inicial y este es el punto final, la dirección sería esta de acá. Ahora bien, falta expresar este segmento de recta en términos únicamente de z y no de t, es decir, obtener una ecuación que no sea paramétrica. Entonces vamos a ver la parte real y la parte imaginaria de este segmento de acá. Entonces todos los valores de z que están en este segmento tienen la misma parte real. Entonces vamos a decir que la parte real de z va a ser siempre 2 y vamos a acotar la parte imaginaria. Entonces la parte imaginaria va a estar entre menos 1 y 3. Y esta sería la forma no paramétrica de esta trayectoria definida en B. Estoy hablando muy rápido. Vamos a resolver el ejercicio. Vamos a continuar con la curva definida en C, donde nos dicen que z es igual a 1 más j más e a la menos j pi t para un t definido entre 0 y 1. La esencia de este problema o de esta sección en realidad es que esto de acá, este término de acá, el e a la menos j pi t, va a definir un círculo. ¿Por qué va a definir un círculo? Recordemos la ecuación de Euler. La identidad de Euler decía que e a la j por algo, en este caso sería menos pi t, es igual al coseno de menos pi t más j de seno pi t. Y observen que si ustedes graficaran para todos los valores de t, como coseno y seno periódicos, lo que obtendrían es un círculo unitario. Entonces ya tendríamos idea de la curva que vamos a obtener. Ya vamos a saber qué va a ser parte de este círculo unitario. Ahora lo que tenemos que ver es qué parte de ese círculo va a ser, y eso va a estar dado por este rango. Entonces observen que menos pi t es análogo al ángulo que estaría midiendo desde la horizontal. Podríamos llamar zeta. Entonces digamos que zeta es igual a menos pi t. Entonces ya sabríamos que ese ángulo va a estar entre 0, que resulta de sustituir t igual 0. Entonces zeta de 0 va a ser igual a 0 y zeta de 1 va a ser igual a menos pi. Y esos dos puntos sobre el círculo unitario, o esos dos ángulos sobre el círculo unitario, nos van a definir este punto de acá y este punto de acá. Ahora observen que hay dos posibles trayectorias para hacer un camino entre dichos puntos, que podría ser este semicírculo de aquí arriba, desplazándonos por acá, o este semicírculo de aquí abajo, desplazándonos por acá.
podríamos utilizar otro valor de t que esté en este rango, por ejemplo 0.5, y observarán que dicho valor nos daría un ángulo θ de menos pi medios, que estaría por acá. Entonces ya sabemos que la dirección más bien sería esta acá. Estaremos desplazándonos por el semicírculo inferior del círculo unitario. Ahora ya sabemos este término, a qué se va a mapear. Y ahora este término, el 1 más j, es una constante, que lo que va a hacer es una traslación del centro y de todos los puntos que forman parte del círculo unitario, una unidad hacia arriba y una unidad hacia la derecha. Es decir, ahora el centro ya no va a estar en el origen, sino que va a estar acá, en 1 más j. Y la curva, habíamos dicho que era el semicírculo inferior del círculo unitario, y nos estaremos desplazando en esta dirección. Ahora lo que procede es determinar la ecuación no paramétrica de esta curva. Para ello vamos a utilizar la ecuación del círculo. Vamos a decir que la magnitud de z menos el centro, que es 1 más j, es igual al radio, que es 1. Y ahora para delimitar este semicírculo inferior vamos a decir que el ángulo medido desde el centro va a estar comprendido entre menos pi, que sería este valor de acá, y 0, que sería este valor de acá. Y para identificar que el valor del ángulo lo estamos midiendo desde el centro, le restamos a z el valor de dicho centro. Eso sería 0. Y de esta manera ya tienen la ecuación no paramétrica de esta curva, la curva y el sentido de la trayectoria. Resolveremos ahora la curva definida en D. Dice que z de t es igual al mínimo de t más 1 y 2. Continuaremos con el ejercicio 1. Ahora resolveremos la curva D. Nos dicen que z de t es igual al mínimo de t más 1 y 2 más j por el máximo entre t menos 2 y menos 1. Definido entre t mayor o igual a 0 y t menor o igual a 4. Entonces vamos a observar que aquí la parte real sería esta función de acá, la función mínimo, y la parte imaginaria sería la función máximo definida acá, en verde. Entonces la función mínimo lo que devuelve es el valor más pequeño entre los dos argumentos que se están poniendo acá. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar todos los t posibles y ver qué casos se van a ir presentando para esta función, y lo mismo con la función máximo, que la función máximo lo que hace es devolver el valor más grande entre ambos argumentos. Entonces iniciaremos con la parte real de z. Vamos a comparar t más 1 y 2. T más 1 es esta recta de acá, estamos graficando con respecto a t. T más 1 es esta recta de acá, y 2 pues se representa con una recta horizontal. Como estamos graficando el mínimo, observemos que entre 0 y 1, aquí cada uno de estos cuadros vale 1. Entre 0 y 1, el valor mínimo va a estar dado por la ecuación de la recta t más 1, y entre 1 y 4, el valor mínimo va a ser 2. Ahora para la función máximo, que lo que representa la parte imaginaria, observemos que igual el cambio se va a producir en 1. Observen que entre 0 y 1 el valor máximo va a ser la recta aquí en menos 1. Y entre 1 y 4 el valor máximo va a estar dado por la recta t menos 2. Entonces ya tenemos una idea del comportamiento que va a tener ambas funciones, y podemos realizar algunos cálculos o definir algunas cosas que nos van a permitir graficar la curva. Entonces vamos a definir dos rangos. El primero es el rango de t entre 0 y 1. Aquí observen que la parte real va a ser variable y va a ir desde 0, perdón, desde 1, que sería este valor de acá, este valor de 1 acá, hasta 2. Entonces tendríamos que la parte real iría de 1 hasta 2, y observen aquí en la parte imaginaria que su parte imaginaria va a ser constante, va a ser igual a menos 1. Entonces tendríamos que la parte imaginaria de z sería igual a menos 1. Ya tenemos el primer rango. Ahora tenemos que hacer el segundo rango, que sería para t entre 1 y 4.
Aquí tendríamos que la parte real es constante y es igual a 2, y que la parte imaginaria va a variar entre menos 1, que es este valor de acá, y este valor de acá, que sería 2, que resulta de evaluar t igual 4 en t menos 2. Entonces tendríamos que la parte imaginaria variaría desde menos 1 hasta 2. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones que nos van a permitir encontrar la curva que estamos buscando. Vamos a copiarla acá. Vamos a graficar primero, vamos a obtener los puntos de esta primera parte de acá. Tendríamos que la parte real es variable y tenemos una parte imaginaria constante, entonces sabemos que vamos a tener una recta horizontal aquí en menos 1. Y la parte real va a variar desde 1 hasta 2, entonces sería esta sección de acá. Aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 2. Y la segunda sería, tendríamos una parte real constante igual a 2. Así vamos a tener una recta vertical acá que va a ir desde menos 1 hasta 2. Tendríamos esto de acá, tenemos 2. Entonces tendríamos esta parte de la recta de acá. Entonces en blanco ya tendríamos la curva que nos están pidiendo finalmente, y este sería el sentido, ¿verdad? Porque este punto de acá es t igual 0, este punto de acá es t igual 1, y este punto de acá es t igual a 4. Y finalmente, para definir z de forma no paramétrica, diríamos que z es la unión de dos curvas. La primera sería esta sección de acá, que es horizontal, que estaría definida por esta parte de acá. Y la segunda sección, que sería la recta vertical, sería esta parte de acá. Y con eso finalizaríamos el ejercicio 1. Entonces, para resumir, z aquí sería una unión de dos curvas. La primera sería aquellos valores de z cuya parte real esté entre 1 y 2, y cuya parte imaginaria sea igual a menos 1. Y la parte vertical sería la parte en que los valores de z tienen parte real igual a 2 y parte imaginaria definida entre menos 1 y 2.